Aquí estamos y bueno, pues nos alegra especialmente la asistencia de todos y del grupo de más jóvenes, ¿no?, de nuestra universidad. O sea que muy bienvenidos. Habéis hecho muy bien. Yo, sin más, voy a presentar un momentito el acto. Estamos en la Universidad San Pablo CEU, que pertenece, como bien sabéis, a la Asociación Católica de Propagandistas, igual que la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Digamos que somos del mismo grupo, no empresarial, pero sí educativo, que tenemos ahí el roll-up con la imagen del cardenal Herrera Oria, que fue, pues bueno, el primer presidente de esta entidad y gracias al cual pues estamos todos aquí. Entonces, siempre me gusta mencionarlo, ¿no? Y yo, pues, no quiero ya hacer perder más el tiempo y de quitar tiempo al acto principal. Voy a agradecer mucho a Javier Pérez Castells y a José Augusto Díaz y a Jaime Vázquez, el que han accedido a asumir este reto de este tema tan interesante y siempre de actualidad, porque las cuestiones relativas a ciencia y fe, a revelación y ciencia, o revelación y evolucionismo, siempre están de actualidad, siempre son interesantes, y creo que la mesa de hoy va a ser muy interesante. Estamos grabando el acto para que luego poder compartirlo y que todo el mundo pueda acceder a él. Bueno, y nada más. Muchas gracias y adelante Javier. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Me uno a las gracias por haber venido, que nos lo han puesto un poco difícil entre el aparcamiento y todo lo demás. Y espero que en este acto pues todos saquemos algo y que además haya participación del público cuando nosotros, después de que nosotros intervengamos. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros de mesa el haber venido, porque yo soy de la casa y bueno, pues cuando Fernando llama pues hay que acudir, hay que hacerle caso, pero de todas maneras se lo agradezco mucho porque me apetecía este tema muchísimo. Pero ellos no, ellos vienen de, José Díaz viene de la Complutense, Jaime Vázquez es titular de un centro que está en Palma, que ha venido desde allí, y les agradezco mucho que hayan aceptado y que estén aquí dándonos su tiempo. Voy a presentarles en primer lugar, también me presentaré yo brevemente, después haremos una intervención cada uno de nosotros, empezaré yo, y luego quizá habrá un pequeño debate entre nosotros de cosas que hayamos dicho. Luego os daré la palabra al público y espero que haya participación del público, y nos gustaría que en total pues el acto no se vaya más allá de los 90 minutos. En esto yo es que soy un poco cartesiano y me gusta seguir un poco la dinámica que hay ahora en los congresos de ciencia, que es muy estricta. Bueno, pues empiezo por presentar a José Augusto Díaz, que es doctor en Biología por la Universidad Complutense y ahora mismo es catedrático de Zoología y Antropología Física en la Facultad de Biológicas de esa universidad. José Díaz trabaja en la ecología y evolución de vertebrados terrestres y pone especial énfasis en la ecofisiología y la evolución de las estrategias vitales. Ha publicado numerosos trabajos en revistas internacionales de prestigio. Además, ha puesto en marcha el máster universitario de la Universidad Complutense en Biología Evolutiva. Enseña estadística avanzada en dicho máster y también da clases en los de Biología de la Conservación y Zoología, que son de la misma universidad. Ha dirigido varias tesis doctorales, bastantes tesinas, TFGs y demás, y es miembro y fundador y ex vicepresidente de la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas, y dirige la colección de ensayo Ciencia de Ediciones Encuentro. Actualmente es profesor de Biología Evolutiva en el grado de Biología de la Complutense y le interesan los temas relacionados con la evolución de las estrategias vitales, la fisiología y el comportamiento, así como las causas de la variación fenotípica a lo largo de gradientes ambientales y respuestas de los organismos a las presiones selectivas planteadas por el actual escenario de calentamiento global del planeta. Pues gracias por venir, José. Pepe. A mi izquierda, a vuestra derecha, está Jaime Vázquez Allegue, que es profesor titular del Departamento de Periodismo de un centro llamado CESAG, que reconozco que no conocía hasta hoy. Es un centro dependiente de la Universidad Pontificia de Comillas, pero que se sitúa en Palma de Mallorca. Es doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor de las Universidades Pontificia de Salamanca, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada. Además, es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico Universidad Gregoriana en Roma
y en Teología de la Vida Religiosa por el Instituto di Teología de la Vita Consagrata Pontificia Università Lateranense, en Roma. Ha sido vicedecano de la Facultad de Teología de la Pontificia Salamanca y profesor encargado de cátedra de Introducción a la Biblia, Judaísmo y Literatura Intertestamentaria en dicha facultad. Estudió en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, en la Hebrew University en Jerusalén, en la École Biblique et Archéologique de Français de Jerusalén y en el Instituto Español Bíblico y Arqueológico, también situado en Jerusalén, donde realizó su tesis doctoral sobre los manuscritos del Mar Muerto. La tesis se titulaba El prólogo de la regla de la comunidad de Qumran. Formó parte del equipo de traductores de la Sagrada Biblia en la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española y ha escrito docenas de libros, centenares de artículos de investigación, por lo que he visto en Internet, mucho sobre Qumran, que la verdad me encantaría que le invitáramos otro día a hablarnos de ese tema, pero hoy no hemos venido a eso. Yo soy Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica de esta universidad, trabajo en Montepríncipe y evidentemente no estoy aquí por ser catedrático de Química Orgánica porque me dedico a los organometálicos, sino porque además formo parte de un grupo de trabajo que hay aquí que se llama De Ciencia y Fe y que coordina Francisco Molina, aquí presente, y en ese grupo pues intentamos fomentar este tipo de diálogos entre la ciencia y la fe con el fin de tratar de iluminar un poco, sobre todo a la gente joven, que a veces recibe informaciones que nos parecen un poco sesgadas en este sentido. Y bueno, ya sin más voy a comenzar mi intervención introduciendo un poco el tema. Yo diría que hasta el Renacimiento el ser humano se sentía plenamente dueño y señor de la creación. Dios nos había colocado en el centro de la misma, éramos y somos la única especie inteligente, no nos mezclábamos con ninguna otra, teníamos sustancia distinta y plenamente libres éramos señores de nuestro cuerpo, que nuestro espíritu gobernaba a su antojo en todas sus funciones. Pero 3 descubrimientos científicos han dado al traste con esa visión que por otro lado era ególatra y soberbia de la humanidad. Para algunos han sido causas de 3 verdaderas catástrofes antropológicas. Cada una de esas 3 ha seguido un proceso similar y han cambiado la visión del mundo y del papel del hombre en él. En paralelo al desarrollo de la ciencia moderna se ha producido la aparición del ateísmo como filosofía, una idea del hombre que suele estar acompañada de materialismo y determinismo. Los adeptos a las visiones fisicalistas intentan que la ciencia les dé la razón mediante un acoso y derribo del edificio teológico. Parte de la comunidad científica colabora mucho en tales intentos de demolición. Hay que entender que alguno puede ver ahí oportunidad de vengar seculares afrentas de tiempos lejanos, abusos sin duda de autoridad que hubo cuando se invocó falsamente el nombre de Dios para denostar teorías científicas sin mayores argumentos o poner trabas al desarrollo de la ciencia. Creo que más que nunca en este tiempo se requiere reconducir las tortuosas relaciones entre la ciencia y la teología, invocar un diálogo sincero del que se pueden derivar beneficios para todos, no solamente para los creyentes, sino también para la causa de la ciencia. Si nos parece inadecuado ver a algunos científicos hacer filosofía sin tener base para ello, también tenemos que reclamar un esfuerzo a los teólogos por comprender los avances de la ciencia. Los 3 grandes eventos a los que me había referido antes son el desarrollo de la cosmología, la aparición de la teoría evolutiva y, finalmente, la aparición del psicoanálisis y el desarrollo de la neurociencia. La primera de las catástrofes comenzó en el Renacimiento con el giro copernicano y tuvo su máxima expresión de fricción en el conocido caso Galileo. Descubrir que no vivíamos en el ombligo del universo podía interpretarse en aquellos tiempos como que la creación no estaba específicamente diseñada para el hombre, para cobijar al hombre. Realmente es una idea que cuesta hoy comprender y hay que ponerse en la mentalidad de la época. Desde entonces, la cosmología ha ido avanzando y los físicos ateos se ufanan de haber construido teorías que no precisan de la intervención de un creador. En lo que se ha conocido como la segunda catástrofe, la especie humana dejó de ser tan especial porque, tras la teoría de la evolución de Darwin, supimos que no éramos más que el producto de la evolución y que procedíamos, junto con los demás seres vivos, de un mismo ancestro común. Ya no éramos tan independientes, sino que éramos parientes de las demás especies. Pero después de aceptar que no vivimos en el ombligo del mundo y que además no somos una especie creada de la nada tal y como nos conocemos hoy día, eso es lo que se pensaba hasta el Renacimiento, con nuestras propiedades de inteligencia y autoconciencia, vino el tercer golpe que podemos decir que se inició con la psicología de Freud, porque Freud nos dijo que ni siquiera éramos capaces de controlar todo lo que realmente somos. Hay partes de nuestra mente que responden a impulsos subconscientes y no podemos controlar.
A partir de ahí se ha producido ya más recientemente el desarrollo de la neurociencia, que nos habla de los innumerables condicionantes que hacen que mucho de lo que hacemos y de lo que pensamos nos venga dado como resultado de un montón de factores genéticos, epigenéticos, ambientales, químicos, etc. La neurociencia es hoy una de las grandes puntas de lanza en el progreso científico y avanza en el complicado proceso de entender el cerebro y de su relación con la mente. Mucha gente se pregunta que si los impulsos eléctricos y químicos y las sinapsis neuronales son verdaderamente responsables automáticos de nuestras ideas, de nuestros sentimientos y de nuestras memorias, de nuestros recuerdos. Quizá es que todo lo que hacemos está determinado. Pues bien, la cosmología, la teoría evolutiva y la neurociencia nos han proporcionado innumerables datos acerca de la mecánica que ha guiado la creación desde su presumible comienzo con el Big Bang. Pero las causas subyacentes que responden a la gran pregunta de ¿por qué existe algo en lugar de nada? No es una pregunta al alcance de la ciencia. Los grandes porqués no pueden ser contestados porque no es posible que se haga con el método científico. Hoy estamos aquí para hablar del segundo desafío, el desafío de la evolución, y nos preguntamos si la teoría evolutiva es irreconciliable con la fe, en particular con la fe cristiana. Vamos a hablar un poco de eso. Cualquier idea que tengamos de Dios después de la vida y el trabajo de Charles Darwin debería haber cambiado con respecto a lo que se pensaba antes. La ciencia evolutiva ha cambiado dramáticamente nuestra visión del mundo y, por tanto, cualquier sentido que tengamos sobre Dios, que crea, en principio, y cuida de su mundo, debe tener en cuenta lo que Darwin y sus discípulos nos han dicho sobre la vida. El propio Darwin vio sus teorías como un cierto engrandecimiento de la visión del mundo, pero esa ampliación de horizontes no ha sido tan vista por sus seguidores como un trampolín hacia una visión más estimulante de Dios, sino como la derrota final del teísmo. Mientras tanto, la teología general ha fracasado en engrandecer la imagen de Dios en proporción a la evolución, a pesar de que muchos opinan que la teología tiene recursos para ello. Para John Hocht, que es un teólogo de la Universidad de Georgetown, no hay razón por la cual las teorías evolutivas no pueden ser una invitación para ensanchar nuestros sentimientos sobre lo divino. Sin embargo, la imagen de Dios que nos explican en el colegio es un poco estrecha. La teología natural tradicional difícilmente puede englobar las teorías evolutivas. No puede acomodar la contingencia y la confusión de los procesos de la vida. Este teólogo clama por una nueva teología de la evolución, que debe atravesar los abismos que tanto perturbaron al propio Darwin y a sus seguidores. El reto sería, de todas maneras, no llegar a una imagen de Dios que sea compatible con las ideas evolutivas, pero que no sea compatible con la tradición y con las ideas sagradas con la que la mayoría de los creyentes lo perciben. Si no, esa imagen de Dios, aunque fuera compatible con la evolución, estaría tan lejos y sería tan extraña a la experiencia religiosa de la mayoría de la gente que no resultaría interesante para ellos. Según Hocht, la idea fundamental es abandonar la visión de la creación como un diseño ordenado y verla más como una promesa de futuro. Así, la biología evolutiva puede aparecer no solamente perfectamente compatible con la fe, sino incluso como una nueva vía para encontrar una fe más profunda y completa. Encontrar una teología en la que esté imbricada la evolución será de beneficio no solamente para la conciencia religiosa, sino también para la causa de la ciencia. Porque la ciencia ha sufrido mucho, dado que un gran sector de la población mundial, incluidos muchos cristianos, se han creído totalmente irreconciliables con las ideas evolutivas y su sentimiento más profundo de Dios. Mucho de ese desencuentro viene podemos culpabilizar a científicos evolutivos que se empeñan en presentar las teorías de una manera muy compleja e irreconciliable con la fe, y han llevado a muchas personas creyentes a creer que tenían que elegir entre la evolución y Dios. Muchos así han abandonado a Darwin y han buscado alternativas, por ejemplo, en el creacionismo o en el diseño inteligente. Pero la culpa del desencuentro no solamente la tienen los científicos, sino también muchos creyentes que se empeñan en tener una idea teológica un poco cuestionable que identifica a Dios con las nociones de orden y de diseño. ¿Cuál es el problema central a la hora de compatibilizar evolución y fe? Bueno, pues la evolución darwiniana se basa en claros elementos de aleatoriedad y selección ciega, y para muchos eso es un cuadro complejo para aceptar la omnipotencia de Dios. Además, está la cantidad de fallos, errores y suerte que influyen en el desarrollo de la vida. Estos elementos parecen ser incompatibles con un plan divino. El evolucionismo de Darwin tiene al menos 3 ideas que son muy peligrosas para la teología. La primera, la visión de que la vida es un continuo desde la aparición del primer organismo vivo, el famoso LUCA o Lastest Universal Common Ancestor.
La segunda, el problema de la selección natural, que destruye al débil y al menos adaptado en un proceso de apariencia cruel y violento. También Gould indica que el mensaje filosófico más devastador para la teología que subyace en la evolución es que la evolución no parece tener dirección, al estar gobernada por factores aleatorios. Ante estos desafíos, la teología ha adoptado tres posibles posturas. La primera es la oposición, una postura en la que curiosamente coinciden algunos creyentes y también los materialistas. Afirma que la teoría de Darwin es irreconciliable con la teología, y los opositores creyentes se han apuntado entonces a cosas como el creacionismo y su versión más moderna y más puesta en sociedad, que es el diseño inteligente. Muchos teólogos y algunos científicos creyentes han buscado críticas a la teoría de Darwin, intentando decir que está incompleta, que hay cosas que no puede explicar. Ejemplos de esto típicamente pues, son la aparición de determinadas estructuras complejas que no tienen sentido ni pueden funcionar si están hechas a medias, como pasa con los ojos o incluso con la propia célula. Un ejemplo es el bioquímico Michael Behe, que intentaba explicar que la célula es una especie de caja negra para los biólogos que no se entiende cómo puede haber llegado a funcionar a base de etapas previas. Pero esto, en mi opinión, son tozudos intentos de mantener esa idea que tiene mucha gente de un Dios tapa agujeros. Un Dios que se busca solamente para explicar lo que la ciencia todavía no es capaz de explicar. Son opiniones que están casi siempre condenadas al fracaso porque la ciencia al final acaba encontrando explicaciones para sus agujeros. Y así lo único que se hace es contribuir a la dinámica de la idea de que la opción teísta está siendo arrinconada cuanto más avanza la ciencia. Hoy José Díaz nos hablará de las evidencias de la evolución, de las ventajas prácticas de la biología evolutiva y de la singularidad del hombre. El problema es que la teología tradicional está obsesionada por el orden, y eso es muy difícil de compatibilizar con la evolución. Los obsesos del orden y del diseño tienen paradójicamente muchos puntos en común con los materialistas, en los que podemos destacar a Daniel Dennett en filosofía y, por supuesto, en la biología a Dawkins, porque le quitan a la vida su parte más salvaje, impredecible y creativa, y esa parte nos puede hacer tener una imagen mucho más profunda y perfecta de Dios. Además, están muy sesgados por los grilletes del concepto del tiempo. Una imagen de Dios fuera del parámetro temporal les ayudaría mucho a superar el concepto de diseño. La segunda opción frente a los desafíos de la evolución es la separación. Considerar que la teología y la evolución son planos de verdad completamente diferentes, que no se tocan para nada y no tienen que preocuparse la una de la otra. La opción separatista viene a decir que cualquier intento de definir el mundo como carente de creador no puede considerarse científica y está en un plano de verdad que excede a los límites de la ciencia. Por tanto, cualquier cosa que salga de la ciencia no puede molestar ni preocupar al teólogo. La ciencia puede ser una interesante cultura, pero no es necesariamente importante en la formación religiosa. Las ideas de separación entre la ciencia y la evolución solucionan algunos problemas, es cierto. Dejan fuera tanto a los creacionistas y a los del diseño inteligente como a los materialistas, que pretenden que el evolucionismo de Darwin está plagado de filosofía metafísica que es necesario asumir. Pero las explicaciones que dan a los eventos característicos de la evolución nos dejan aún así un poco pasmados. Los separatistas, estoy hablando de otra separación, no la que tenéis en la cabeza, explican la aleatoriedad y el accidente, que la aleatoriedad y el accidente evolutivo son argumentos que se pueden explicar diciendo que la mentalidad de Dios es diferente y no la comprendemos bien. Y en cuanto al sufrimiento en el mundo, se ha dicho que se debe a la necesidad de formar y endurecer las almas. El mundo tiene que ser un entorno difícil, donde el tropiezo y el sufrimiento sean posibles para lograr crecer. Son explicaciones que a muchos no nos satisfacen mucho. ¿No sería más interesante integrar las ideas de Darwin en una nueva teología, que podría ser la teología de la evolución? Porque además, deberían saber algunos científicos que lo que pretenden muchos no es decir que el mundo no necesita de un creador. Es que algunos afirman desde la ciencia que Dios es imposible. Y contra un imposible sí que tenemos que contestar. Pero hay una tercera respuesta que quiere comprometerse con la evolución. Dice que la teología no puede permanecer inocentemente no afectada por la biología darwiniana. La idea de Darwin no es un peligro para la religión, sino todo lo contrario, es un gran regalo para la teología. Una rama tradicional de la teología siempre ha intentado encontrar a Dios en la naturaleza. ¿Cómo no va a estar afectada esa teología natural después de Darwin? Esa teología natural ha dado lugar a argumentos como los del reloj y el relojero. Si me encuentro un reloj, tendrá que existir un relojero porque es un mecanismo enormemente complejo y no hay más que verlo para darse cuenta de que tiene un propósito. Sin embargo, después de la evolución hay un camino de aparición de la vida
que más o menos va estando trazado y explica que con la cantidad de tiempo suficiente, la selección natural y las mutaciones aleatorias, desde un primer organismo vivo puede surgir todo lo demás sin la intervención de elementos sobrenaturales a lo largo de la historia. ¿Por qué no una teología evolutiva que además esté encuadrada dentro de la evolución más general? La evolución del universo desde el principio, que empezó con la evolución física, después una evolución química en la que se seleccionaron los materiales para la vida y después del inicio de la misma, la evolución de tipo darwiniana. Esta mirada sobre la creación nos enfrenta a un universo novedoso, perturbador y lleno de drama, palabra clave en la teología de Job. Nos puede llevar a enriquecer nuestra visión del gran misterio. Muchos científicos, por supuesto, no compartirían esta visión porque para ellos la creación está llena de contingencia, de gran desperdicio de recursos, de muerte, dolor y horror. Dicen, si esto fuera obra de Dios, para muchos se trataría de un Dios descuidado, indiferente, casi diabólico, con lo cual no sería el tipo de Dios al que nadie le quisiera rezar. Pero, ¿y si en cambio nos imaginamos a Dios no como un originador del orden, sino como un atizador de la novedad? ¿O y si el cosmos no es exactamente algo ordenado, como indica la traducción griega de la palabra, sino un proceso inacabado? Imaginémonos que Dios está menos ocupado en imponer su plan o diseño a su criatura que en darle oportunidades de participar en su propia creación. Si pensamos así, la evolución, en lugar de ser un problema, es la entrada hacia una visión de Dios que colma las más profundas intuiciones de la religión. Un entendimiento más completo y satisfactorio de las referencias religiosas a la realidad última. El concepto evolutivo favorece una imagen del creador mucho más amplia, porque de la imagen anterior se desprendía más bien un Dios que creaba al principio de los tiempos, sin que se viera tan claro cómo podía continuar realizando creación a lo largo de la historia o perfeccionando la creación. Si unimos a la mejor comprensión del tiempo con una magnitud de la que no depende Dios, y que es más bien una interpretación humana de una forma de cambio de los sistemas, entenderemos mejor la capacidad divina de intervenir en el mundo, a pesar de la aleatoriedad y del azar. Por otro lado, una creación que desde el principio fuera perfecta, sin errores, ni dolor, ni mal, también se suena a creación sin libertad, en la que prácticamente estaríamos viendo simplemente una prolongación de la propia persona de Dios. Se rompería el principio de alteridad y de humildad divina. Recordemos a San Pablo, despojándose de su rango. Antes de la creación estaba solo Él. La creación es un acto de humildad de Dios al permitir la existencia de algo diferente. Una creación instantánea y perfecta no tendría sentido. La autonomía de la creación requiere tiempo y drama, porque además, si el universo no está terminado, no tenemos por qué pensar que es perfecto a día de hoy. Esto nos vale para explicar el motivo de tanto error, imperfección y sufrimiento, porque estamos en el camino hacia algo. Incluso la escatología se entiende mejor en este contexto de camino hacia la perfección de toda la creación en su conjunto. No hay diseño perfecto y flexible, sino un drama que se está narrando y apunta a un final no producido. Los cristianos creemos que en la Escritura está la promesa de Dios y que la evolución tiene dirección y le da sentido al drama. Termino ya. Todo cristiano bien formado sabe que no puede haber incompatibilidad entre ciencia y fe. Y lo sabemos desde que sentimos la gran liberación que supone mirar la Sagrada Escritura como una fuente de iluminación, pero no como una fuente de información a la manera de las publicaciones científicas. Saber que tenemos que distinguir entre el sentido literal y el religioso de la Escritura implica que no tenemos que crear una competición entre el Génesis y la teoría de Darwin. La Biblia no intenta enseñarnos ciencia, pero a través de sus descripciones cosmológicas, que están condicionadas históricamente por la época en la que fue escrita, nos invita a compartir la visión de una realidad última que no depende para su plausibilidad de ninguna visión imposible de la naturaleza. De esto último nos va a hablar Jaime Vázquez, y tras las intervenciones de ambos esperamos un fructífero debate en el que os invito a todos a participar. Gracias. Entusiasma participar en este tipo de debates y espero además que haya debate y diálogo en el sentido bueno, que hay que recordar que todavía existe algún sentido bueno de las palabras que acabo de usar. Bien, digamos que yo vengo a hacer entre comillas, el papel del científico, aunque estoy convencido creo que como mis compañeros de mesa, de la posibilidad de una unidad profunda de la razón que abarca, por supuesto, la ciencia, pero también la fe, no como un añadido, como una vía paralela, sino en realidad como el culmen del propio recorrido racional. En cualquier caso, como digo, me toca a mí hacer el papel más estrictamente científico
Y lo primero que quería proponeros son casi un repaso académico, tal vez un poco clásico, por si alguien tuviera todavía a estas alturas de la película alguna duda sobre la veracidad de la evolución, no como teoría, sino como hecho incontestable de la naturaleza. Es verdad que la evolución es teoría en el sentido de constituir un cuerpo de doctrina formado por proposiciones que deben ser refinadas, matizadas, mejoradas, ampliadas, corregidas, pero no en el sentido peyorativo que empleamos cuando decimos, bueno, eso es así en teoría. La diferencia es clara. Desde ese punto de vista, la evolución no es una teoría, sino un hecho. Y el hecho de la evolución, también la teoría en el sentido del cuerpo de doctrina, tiene como dos pilares básicos. El primero es el que podíamos describir con la imagen, una imagen que a mí me parece potente, bonita, del árbol de la vida. ¿Sí? El árbol con el tronco común que crece, se expande, se ramifica y al final se convierte en una masa frondosa que, por decirlo así como poético, que da cobijo a todas las aves del cielo, a todas las especies de la tierra. Pero al fin y al cabo, digamos, en términos más formales, lo que implica esa idea es que las especies tienen todas, las especies biológicas, en cuya definición no entraremos para no prolongarlos hasta el infinito, las especies biológicas tienen todas un origen común y además pueden cambiar hasta el punto de transformarse unas en otras. ¿Sí? Esta es la primera de las dos ideas centrales que constituyen el núcleo conceptual de la biología evolutiva. La segunda hace referencia a un mecanismo de cambio particular. ¿Sí? Si las especies pueden transformarse, lo pueden hacer mediante varios mecanismos, de los cuales el que más nos llama la atención es el mecanismo conocido como selección natural, que es el responsable de las adaptaciones. Las adaptaciones son aquellas características de los seres vivos que nos permiten buscar una respuesta científica a una pregunta curiosa respecto de los objetos que aparecen en la experiencia, que es la pregunta ¿para qué sirve? Es la pregunta sobre la finalidad. Desde un punto de vista filosófico leí hace no mucho, y perdonad que me meta un poco en un terreno que no es el mío, que se puede pensar la biología como aquella rama de la ciencia que contempla su objeto material, susceptible de medida, experimento, etcétera, desde el punto de vista de la finalidad. ¿Sí? En el sentido de ¿para qué sirve? Cuando uno encuentra un animal que no conoce y observa una estructura llamativa, o sea, pensar que veis un caballo que tuviera una pluma extraña colocada en mitad de la espalda. La pregunta primera, ¿y eso para qué? ¿Sí? ¿Por qué en el sentido ¿para qué? ¿Para qué está eso ahí? ¿Bien? Esa pregunta en realidad tiene sentido para los objetos artificiales diseñados, me vuelve la palabra, diseño, diseñados por el hombre. Uno se pregunta para qué sirve un micrófono o un vaso. Del mismo modo que se pregunta para qué sirve un tejido, una estructura o una enzima, una molécula del metabolismo. Si sois psicólogos algo sabréis. Bueno, pues esta pregunta la responde la ciencia mediante el mecanismo denominado selección natural. ¿Vale? Estas dos son las cuestiones principales de la biología evolutiva. Respecto a la primera cuestión, la del árbol de la vida, me entretendré un poco más. La idea fundamental es fijarnos en características conocidas, obvias, que nos permitan estar convencidos de que, en efecto, todas las especies vivas
tienen el mismo origen. Y a este nivel, pues la parte de fenómenos, homologías que se llaman, perdón, la morfología, las evidencias más fuertes proceden de la biología molecular. Concretamente, bueno, supongo que sabemos que las moléculas decisivas desde el punto de vista de la función son las proteínas. Proteínas son las responsables de que la sangre transporte oxígeno, de que el músculo se contraiga, de que el epitelio digestivo segregue, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues las proteínas son sintetizadas en una maquinaria bioquímica compleja en la que el punto decisivo, la formación del enlace de un aminoácido detrás de otro para formar la cadena de la proteína, la formación del enlace peptídico, está controlado por una estructura en la que el agente catalítico fundamental es un ácido nucleico, no el más conocido ADN, sino el ARN, el ácido ribonucleico, ¿sí? El ARN ribosómico, se llama así exactamente. Bueno, pues esa molécula es básicamente la misma, con una secuencia alterada lo suficiente como para poder decidir quién se parece más a quién está más emparentado con quién, pero conservada en lo esencial lo suficiente como para ser a mi modo de ver, para mí es la prueba favorita. Hay más cosas, por ejemplo, el código genético es igualmente compartido. Es mi prueba favorita de la unidad de origen, ¿sí? La única explicación razonable para que eso sea así es que la estructura lleva funcionando como tal desde el momento en que la vida apareció, ¿sí? Sobre cómo apareció la vida, eso es un terreno en el que yo no me metería mucho. Creo que en el fondo nunca llegaremos a saber, nunca podremos llegar a decir cómo apareció, sino cómo pudo aparecer, ¿sí? Con condiciones de contexto, no decir exactamente cómo fue. Pero sea como fuere, ese tipo de... ¿sí? Esta molécula se ha repetido, se ha copiado, ¿sí? Se ha transmitido como la antorcha olímpica de generación en generación desde el origen mismo de la vida, pues algo así como algún múltiplo de 10 elevado a 11 veces, ¿no? ¿Sí? Son cosas que llaman la atención. A mí me interesa subrayar también porque a mí me admiran, y creo que la admiración es buen punto de partida para hacer ciencia, filosofía, religión, para ese hombre. Bueno, eso por lo que concierne al origen común. Respecto a la mutabilidad de las especies, hay evidencias, pues las que proporciona, por ejemplo, el registro fósil. Pero hay también la posibilidad de observar en vivo y en directo la transformación gradual de unas especies en otras, por ejemplo, en lo que se denomina los círculos de especies. No sé si habéis en alguna ocasión tenido ocasión de leer. Os pongo un ejemplo porque por la vía del ejemplo se entiende con más facilidad. Un círculo de especies es saber las subespecies, ¿sí? Variedades que a lo largo del área de distribución de una especie dada van cambiando, ¿sí? Estando más diferenciadas, pues, pero al fin y al cabo siempre la misma especie, ¿no? Bueno, pues ahora imaginad una distribución en gradiente, que lo que hago es cerrarla en círculo, ¿vale? Por un lado del círculo, la especie se mantiene como tal, porque siempre hay posibilidad de interfertilidad. O sea, en ningún momento hay una barrera, ¿me explico? Pero en el sitio donde el círculo se cierra, las dos formas que coinciden ya no se reconocen, ya no se reproducen, funcionan como especies distintas. Hay varios ejemplos de estos. Os propongo, por ejemplo, el
el de unos mosquiteros, que son unos pajaritos insectívoros pequeños, alrededor de la meseta del Tíbet. ¿Sí? Las poblaciones ancestrales, por lo que se puede leer de los genes, están al sur del Tíbet, y al retirarse las glaciaciones, estos pájaros, que son pájaros forestales, que siguen la distribución del bosque, pero no pueden subir a la meseta, porque son ambientes de foresta, ecológicamente no pueden estar ahí, se van transformando, ¿sí? Van cambiando el plumaje, van cambiando el canto, características importantes para reconocerse como pareja, y si bien, insisto, por el lado sur hay una continuidad perfecta, no puedes decir aquí se acaba la especie y aquí empieza la otra, cuando coinciden arriba, son especies distintas, porque tienen aspecto distinto, cantan distinto, se reconocen como diferentes y sobre todo no hibridan, ¿vale? Entonces, esa es una prueba evidente de que la transformación de una especie en otra ocurre, y ocurre delante de nuestros ojos, ¿no? Evidentemente hay más cosas, pero bueno, yo simplemente doy pinceladas. Por lo que concierne a la segunda cuestión, la del mecanismo de la selección natural, en realidad tienes una idea que es muy potente porque es muy simple, ¿sí? La selección natural en realidad tiene de hecho, una de las razones por las que se le ha criticado es porque casi parecería que no añade nada a nuestro conocimiento de la realidad por ser tan lógica que no tiene contenido, ¿sí? Aquí me voy a marcar otros cursos, ¿no? Pues un poco como la crítica a la filosofía de Parménides, ¿no? Al formalismo, ¿sí? El ser es, el no ser no es. Pues perfecto, eso está muy bien, pero lo que permite avanzar en el sentido de un conocimiento positivo de la realidad que tenemos delante, pues lo mismo es limitado, ¿no? Pues la misma cosa se puede decir en relación a la selección natural si se la plantea como silogismo. ¿Cómo es el silogismo? En una población hay variación entre los individuos, ¿sí? Unos tienen unas características diferentes de otros, y esas características, que son diferentes en unos individuos y en otros, se correlacionan, están asociadas, permiten predecir cómo de eficaces serán unas variantes u otras, reproduciéndose, contribuyendo a la siguiente generación, ¿sí? Contribuyendo a la siguiente generación en la medida de lo posible, produciendo hijos que a su vez sean muy eficaces produciendo hijos. Y ahí ya lo dejamos, de hijos a nietos, ahí nos quedamos, ¿vale? Si estas características que permiten ser más eficaz teniendo hijos y nietos, ser más eficaces teniendo hijos y nietos, son características que se heredan, ¿sí? Que se ajustan a la observación elemental que todo el mundo ha hecho alguna vez en su vida, que los hijos se parecen a sus padres en mayor medida más de lo que se parecen al individuo medio de la población. Si se cumplen esas cosas, y uno piensa un poquito, dice, entonces, definitivamente, las variantes que son más exitosas estarán sobre representadas, aumentarán de frecuencia en la generación siguiente. Y eso es todo. Ese silogismo, sin embargo, ofrece la posibilidad de explicar el diseño aparente con métodos naturales. Bien. Y abre así, además, posibilidades absolutamente maravillosas y magníficas, igual que la idea del origen común, de cara, por ejemplo, a cuestiones prácticas, que también mencionabas tú, que nos interesan grandemente como individuos y como sociedad, que tienen que ver, por ejemplo, con la medicina basada en claves evolutivas, o con aspectos agroalimentarios, con la lucha con patógenos emergentes, etcétera, etcétera. Sí, son toda una serie de aspectos en los que las contribuciones de la biología evolutiva no han hecho más que mejorar nuestra capacidad de gestionar racionalmente los recursos. ¿Sí? Ajustarse al lado positivo, no al impositivo, no al del mandato bíblico, someted la tierra, sometedla con las armas de la razón, no para un dominio injustificado, sino para un uso más razonable, también en relación con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con conservación de la biodiversidad, que es un tema importante sobre el que
nos ha llamado la atención recientemente, vamos, no tan recientemente ya, pero el Papa Francisco, y que es una cosa que realmente pues nos surge un poco a todos, ¿no? Bien, todas estas cuestiones, por otro lado, es verdad que, insistiendo en la línea de muchos de los conceptos que señalabas tú antes, de continuidad, de la pregunta por el origen, del planteamiento de la creación en términos más heideggerianos, ¿sí? El por qué existe algo no nada, es verdad que se abre un espacio de drama, es verdad que hay el riesgo, por parte de cierto evolucionismo, en el fondo yo creo que es un riesgo de poder, ¿sí? Es decir, si todo se reduce, si todo es explicable en términos de evolución, entonces el poder será de los biólogos. En el fondo algo de eso yo creo que hay, ¿no? Que es tal vez más simple que... Pero sin embargo, frente a este tipo de planteamiento, yo querría solo recordar un par de cuestiones de esto, o sea, esto sí que no es definitivamente mi campo, pero puesto que me habéis invitado, me tomo la libertad de recordar dos cosas que he aprendido y que a mí me han ayudado mucho en mi desempeño profesional, de dos grandes de la razón, ¿sí? Uno de ellos, un teólogo suizo, von Balthasar, ¿sí? Que a propósito, en relación con el problema de la evolución, como hay tantos otros, yo creo que la cuestión básica es evolución, o sea, somos producto de la evolución, somos enteramente producto de la evolución, probablemente sí, siempre y cuando no queramos añadir el solo, que resulta castrante y que sí, la cita, un poco de cabeza, ¿no?, de Balthasar viene a decir algo así como que el mayor daño que la razón humana puede infligir al ser y sus atributos se simplifica bien, se ejemplifica, o sea, se capta bien con la fórmula, la expresión, esto, la botella, el aire que respiramos, este señor, yo, una poesía... No es más, esto lo digo yo, o sea, la fórmula es X, donde X es cualquier cosa, en realidad, ¿no? No es más que, y a continuación un predicado, ¿sí? Cuando, dice Balthasar, la realidad, y esto sugiero sobre todo a los jóvenes que lo piensan cuando piensan en sí mismos o en su novio o novia, ¿sí? No es más que, o es siempre más que lo que parece. Ahí está el núcleo de la cosa. Y el segundo maestro al que quería hacer alusión es el entonces cardenal Ratzinger, que en el año 69 escribió, o sea, tenía un texto muy largo allí sobre creación y evolución, que es lo mejor que he podido yo leer, donde acaba diciendo algo así como que la teoría de la evolución como tal, desde luego no desmiente la fe, tampoco la confirma, hay quien lo ha intentado, con versiones de todo tipo, más deterministas, más contingentistas, ni la desmiente ni la confirma, pero ayuda al hombre a entenderse, a entender más a entender mejor qué es lo que es y qué es lo que está llamado a ser, ¿sí? Una criatura que puede decir adiós tú durante toda la eternidad, ¿no? Una cosa bonita, bonita. Permitidme una última imagen en relación a esta cuestión de no ser más que. Si pensáis, por ejemplo, en una escultura de Miguel Ángel, ¿sí?, estaréis de acuerdo conmigo en que coincide, en un cierto sentido, coincide totalmente con el bloque de mármol del que ha salido, ¿sí o no? Coincide. Hay algo que no fuera del mármol, ¿sí? ¿Tiene sentido decir que una escultura de Miguel Ángel es solo un trozo de mármol, siendo enteramente, y en un cierto sentido totalmente, un trozo de mármol? Y ahí pues se abre el espacio de la libertad, que es de cada cual, y que es, a mi modo de ver, la seña más llamativa de lo humano, el carácter más distintivo de lo humano, más allá de la inteligencia, de la que soy un devoto entusiasta. Muchas gracias. A ti.
agradecer a Fernando Lostao, que es el que me ha llamado, me ha invitado a venir desde Palma hasta aquí. Yo creo que porque él recuerda una sesión que tuvimos en una universidad en Liverpool hace 3 años, en donde me escuchó algo parecido a lo que voy a comentar aquí, ¿no? Aplicado más bien a la educación y bueno, pues quedó la cosa en el aire, ¿no? Y se ve que se acordó de aquella historia y dice, bueno, que la repita aquí en forma de debate, de tertulia y de mesa redonda, ¿no? Y pues eso, muchas gracias, Fernando, por haberme invitado, ¿no? Yo tengo formación jesuítica y en los jesuitas siempre comienzan precisando la terminología, ¿no? Para aclararnos, porque me parece que, desde mi punto de vista, que esta cuestión del debate fe-ciencia esconde detrás una gran cantidad de errores que han derivado en una situación, que es la que vivimos en la actualidad, que se traduce en un aparente conflicto entre la fe y la ciencia como 2 áreas de conocimiento irreconciliables, ¿no? Claro, por eso yo empezaría preguntándonos qué entendemos por ciencia, a lo primero, y acto seguido preguntarnos qué entendemos por fe. Porque los mismos científicos, o los que en el mundo de la universidad, que estamos todos los que estamos aquí, nos planteamos todavía hoy, yo estoy dentro del área de las humanidades y las ciencias sociales, en las dos, y son 2 áreas de conocimiento, humanidades y ciencias sociales, que están permanentemente debatiendo si son ciencia o no son ciencia. Si, por ejemplo, pues qué sé yo, el mundo de la comunicación, el periodismo, ¿eso es científico o no es científico, ¿no? Porque los científicos, que entendemos como tales, científicos, estos racionalistas que con esto demuestran algo y si no, no hay ciencia, dicen que no, que la ciencia de la comunicación que las ciencias sociales no son ciencia, ¿no? Pero se llaman ciencias sociales, ¿no? No digamos la filosofía o algún otro tipo de humanidades como puede ser la teología, ¿no? ¿Es científica la teología o no es científica, ¿no? Y entonces lo que hacemos es separarlas, ¿no? Si no definimos, si no clarificamos el concepto ciencia, pues y llegásemos, que yo creo que sería imposible, a una definición que identificase la ciencia con lo que es única y exclusivamente demostrable, lo cual me parece que sería una atrocidad, pues entonces no estamos confundiendo, ¿no?, la terminología. Y el segundo elemento, el de la fe, el de la religión, el de la experiencia religiosa, el del hecho religioso, pues más de lo mismo también. ¿Qué entendemos, qué queremos decir cuando hablamos de fe? Cuando discrepamos con la ciencia desde la experiencia religiosa, desde la fe, ¿no? ¿Qué entendemos por fe? La fe es la mística, la fe es un estudio riguroso de tipo filosófico que analiza o no la existencia de Dios. ¿Qué entendemos por fe? Es decir, ¿qué es una religión experimentada o experimental, ¿no? Esa confusión también, que tampoco está del todo definida en este caso, lo que es lo religioso, el hecho religioso, nos lleva a un segundo debate que tiene que ver también con la identificación terminológica, que es en la teología, ¿qué entendemos por fe? Es decir, la teología es la reflexión sobre la fe, ¿no? Y cuando hablábamos de fe, pues, y cuando empezamos a hablar de fe, y cuando los teólogos hablan de fe, consideran todos por unanimidad que la base, la esencia de la teología es la Biblia. Es decir, la reflexión teológica se estructura a partir de lo que dice la Sagrada Escritura, que decimos los cristianos, los creyentes, que es la esencia. Somos una religión del libro, como son también los judíos, como son también los musulmanes, ¿no? Y sin ese libro no hay teología. Es decir, que no habría ninguna reflexión sobre el hecho religioso cristiano si no tuviésemos como punto de partida la Biblia, ¿no? En las 2 intervenciones que me han precedido, Javier y José han citado a 2, 3 teólogos. Pero se les ha olvidado citar a algún biblista, que son los que fundamentan o ponen las bases para que después los teólogos reflexionen sobre esa experiencia religiosa, sobre la fe, y hagan teología fundamentada, ¿no?, desde la Biblia. No dudo en absoluto que Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar leían a los biblistas, ¿no? Pero la teología como que ha ido siempre a la par de los estudios bíblicos. Y una prueba la tenemos
en la historia del debate sobre la fe y la ciencia que venimos arrastrando, ¿sabéis desde cuándo? Desde la Edad Media. Desde que filósofos y pensadores medievales empezaron a debatir sobre la condición científica de la fe. Y ahí empezaron a hacer pues, todo tipo de disertaciones, de estudios, ¿no? Desde la Escuela de Salamanca o los grandes teólogos que se han ido sucediendo a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, y no solo, sino también de otras religiones, de otras confesiones cristianas también. Se me viene a la cabeza ahora, recuerdo la imagen, hablando de la Edad Media, por hacer en 2 minutos un breve recorrido histórico sobre el debate fe-ciencia, la imagen de un filósofo, teólogo, judío, medio español, ¿no? Que era Maimónides, que en una de sus... Maimónides, que nació en Córdoba, ¿no? Que en el siglo XIII, que en una de sus obras, Guía para Perplejos, insistía, y ahí ese nombre, pensad el nombre, Guía para Perplejos, ¿no? Que se quedaban expectantes entre la fe y la ciencia, ¿no? Insistía en la necesidad de, la palabra clave es conciliar la fe y la ciencia, porque él estaba convencido de que no había discrepancia. Maimónides, repito, era judío y tenía como referencia la Biblia, ¿no? Yo creo que Fernando se equivocó cuando me invitó a mí aquí. Tenía que haber invitado a mi mujer, voy a hablar de ella ahora que no está y no me oye, que es filóloga de la Biblia hebrea, del judaísmo, ¿no? Y de esto sabe muchísimo más que yo, ¿no? Porque como Maimónides y como tantos clásicos que analizan la Biblia hebrea desde un punto de vista religioso también, pero sobre todo como texto literario, se hicieron y se hacen una pregunta clave, en donde yo creo que está la esencia, el origen del conflicto entre la fe y la ciencia, que es esos textos primeros y primitivos que hablan de lo que hoy cuestiona la ciencia, es decir, la creación, que es una de las palabras clave de esta mesa redonda. Esos textos, ¿por qué fueron escritos? ¿Y para qué? Y eso los teólogos, bueno, hasta hace poco se ha debatido mucho sobre eso, se había debatido, pero ahora está claro, ¿eh? El Papa Francisco, en su carta encíclica Laudato Si, en un capítulo que dedica a la Biblia y a la creación, lo llama además el Evangelio de la Creación, con una terminología espléndida, maravillosa, dice en una nota a pie de página, bueno, el texto, pero en una nota a pie de página lo especifica, dice: aquellos relatos de la creación que encontramos en el libro del Génesis al comienzo de la Biblia reflejan la mitología con la cual los autores bíblicos quisieron explicar el sentido de la vida. Bien, todo eso traducido al lenguaje de nuestros días viene a interpretarse de la siguiente manera. Y ahora me vais a dejar que en 2-3 minutos os cuente por qué se escribieron los relatos de la creación y con qué objetivo, con qué finalidad, ¿no? Todos conocemos así más o menos por encima la situación que vivió el judaísmo antes de Cristo, ¿no? Cuando esa parte de la Biblia que hoy llamamos los cristianos Antiguo Testamento y que los judíos llaman Biblia, solo es Antiguo Testamento, no tienen obviamente el Nuevo Testamento que tenemos los cristianos, cuando escribieron esos textos, esos relatos, ¿no? Relatos de la creación, y hablo en plural porque son 2 los relatos de la creación que hay en la Biblia, 2, y además 2 incompatibles entre sí. De manera que uno lee el primer relato de la creación del Génesis, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4, primera parte, lee ese primer relato de la creación en donde se habla de que Dios creó el mundo en 7 días y va narrando, la palabra, el verbo es narrar, y describiendo, narrando y describiendo cómo fue creando progresivamente, evolución, progresivamente, la progresión y evolución están muy vinculados esos 2 términos, en 7 días todo lo creado, ¿no? Y al 7º descanso. Un relato que los clásicos exégetas, los biblistas, los que estudian la Biblia, identificaron como obra de un sacerdote. Lo llamaban un texto escrito por P,
sacerdote, un sacerdotal, decía, ¿no? Y un segundo relato de la creación que viene inmediatamente después, en el capítulo 2, versículo 4, segunda parte, hasta el capítulo 3, también del Génesis, en donde la creación es diferente. No hay una evolución en 7 días, un proceso evolutivo de eso que al principio era el caos y Dios creó y ordenó, y la luz y los animales y las aguas y hasta el ser humano, sino que crea directamente al ser humano y además crea 2 géneros, varón y hembra, ¿no? Son 2 relatos incompatibles entre sí, ¿no? Bueno, pues cuando leemos esos 2 textos, que os invito a leerlos, tuve una experiencia que os cuento como anécdota. Cuando terminé la tesis sobre unos textos que citaban antes, unos textos judíos del siglo I, y volví para España, pues me encargaron en la Universidad Pontificia de Salamanca dar un curso de estos que entonces, cuando no existía todavía Bolonia, y todo parece que funcionaba mejor, me encargaron que diese un curso en Salamanca sobre esto, sobre el Génesis. Claro, yo venía pues de otra literatura parecida, pero no de la época, y pensé, digo, pero bueno, este curso, ¿quién se va a apuntar? Era un curso de libre elección, se llamaba entonces así, ¿no? Y se apuntaban alumnos de todas las facultades de la universidad, ¿no? Yo dije, pues apuntarán 10 y chalaos. Se apuntaron 300. Preparar aquel curso a mí me supuso un esfuerzo, pero el interés que no tenga en los alumnos que se apuntaron, que se hicieron aquellos créditos con aquel curso de libre elección, pues me confirmó que era algo interesante, algo que motivaba, algo que producía interés, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Los relatos de la creación, ¿no? Pues en esa preparación es cuando, recuerdo, estoy hablando hace 20 años, pues en la preparación de aquel curso caí en la cuenta de un detalle que es el que quienes escribieron estos 2 relatos, ¿por qué los escribieron? ¿Por qué están los 2 relatos en el Génesis aparentemente incompatibles el primero con el segundo? Porque o se crea de una manera o se crea de la otra, o porque de las 2 les parece difícil. Y entonces empecé a leer a los comentaristas de esos relatos bíblicos y descubrí a biblistas, a los teólogos que después al principio sí comentaban porque les parecía muy interesante, pero ¿sabéis a quiénes? A teólogos protestantes, que en ese momento la teología protestante, vamos a decirlo claramente, a mitad del siglo XX era más avanzada que la teología católica. Fue el Concilio Vaticano II el que le dio la vuelta a la tortilla e hizo que hoy la teología católica esté muchísimo más desarrollada que la teología protestante. Pero aquellos teólogos protestantes de mitad del siglo XX, sobre todo uno que se llamaba Rudolf Bultmann, hablaba de algo interesantísimo que es la desmitologización. Fijaos la palabra, desmitologizar. Hay que desmitologizar algo que está mitologizado. ¿Qué es lo que está mitologizado? Un mito. Y cuando hablaba de esa desmitologización se refería de manera particular al Génesis y a otros textos, pero sobre todo al Génesis. Y digo yo, es que el Génesis entonces contiene mitos. ¿Sabéis lo que llama el Papa Francisco en la Laudato Si a los relatos de la creación? Mitos. ¿Vale? Pues entonces es un mito, hay que tratar estos textos como tales, como mitos. Un mito es un mito, no es un texto histórico, es un texto mítico o mitológico. Yo hoy me atrevería no a corregir a Bultmann y en vez de hablar de desmitologización me gustaría hablar de desmitificación, que es, bueno, un paso más adelante, ¿no? Y en esa desmitificación, en la línea del Papa Francisco y de su encíclica, y de otros teólogos, bueno, teólogos más que teólogos, exégetas, que son los biblistas, en el mundo de la teología los exégetas son los que analizan la Biblia, desde la filología y también después desde la teología bíblica, ¿no? Que es en donde trabajo yo en mi ámbito de estudio. Y entonces diría, a ver, ¿qué ha pasado con estos textos? Pues muy sencillo. Una serie de personas, de gente, judíos, en torno al año 600 antes de Cristo, más o menos, puede ser 587 para precisar, ¿no? Cuando el imperio de Babilonia, con un rey muy potente que era Nabucodonosor, invade lo que quedaba del reino de Judá, el reino del sur, el reino del norte ya había desaparecido porque Asiria lo había absorbido,
Pues el imperio de Babilonia entra en Judá, llega hasta Jerusalén y destruye la ciudad, y entre otros el templo de Jerusalén. Y se lleva un grupo de israelitas o hebreos al exilio, a Babilonia. En Babilonia era un grupo no muy numeroso, pero representativo, de gente importante, ¿no? Gente que tenía una categoría social, una clase media alta, intelectuales, pensadores, gente vinculada al templo, religiosos también. Estos se van al exilio y en Babilonia pasan los años, pasan las décadas. No sabemos exactamente cuántas, porque hubo varias deportaciones y varios retornos después, hasta cuando el rey Ciro de Persia vence a Nabucodonosor de Babilonia y otorga la libertad a los israelitas para que vuelvan a su tierra, ¿no? En este espacio de tiempo, en el exilio, mirad lo que voy a decir, en ese espacio de tiempo, en el exilio, se escribe el 80% de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Es una barbaridad lo que estamos hablando. Una buena parte de esos textos ya existían, pero se transmitían de forma oral, como eso a los judíos les encanta hacer, de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente, transmisión oral. Alguna escritura había sobre textos legales, textos litúrgicos para que se usaban en el templo, pero en el exilio se escriben muchos relatos para explicar por qué están en el exilio, ¿no? Sobre todo explicarlo a las nuevas generaciones, y los que sois jóvenes me vais a entender muy bien, y los otros también, pero los jóvenes de manera especial, porque se entiende mejor un relato contado para jóvenes, para niños, cuando se utiliza un lenguaje fácil de entender y de captar, con símbolos, con metáforas. Yo a mi niño que tiene 10 años le cuento un cuento como el de Caperucita y capta el mensaje a la primera, ¿no? Y cuando se lo cuento a mi padre, ese mismo cuento, pues no le ve sentido, porque se le ha pasado la época esa en donde la imaginación capta el mensaje con más agilidad, con más facilidad. En el exilio de Babilonia, cuando iban pasando las décadas o las generaciones, y aquellos que habían conocido el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén empezaban a morirse, surgió un problema, que es decir, vamos a perder nuestra identidad. Si seguimos aquí mucho tiempo, sumergidos en un mare magnum, como era el de Babilonia, una metrópoli gigante en donde confluían todo tipo de creencias, de divinidades, y aquello que era la religión de Israel, la religión del Dios único, del monoteísmo de Yahvé, corría el riesgo de desaparecer. Y a una serie de personas mayores se les ocurrió transmitirle a sus hijos, pero por escrito ahora, para que no se perdiese, la identidad de su pueblo. Y empezaron a contar historias para explicarles que ellos, los niños, las nuevas generaciones, los jóvenes, no eran como los otros jóvenes de Babilonia, sino que eran diferentes. Procedían de otra tierra, que era la tierra de Israel, con una cultura, con una lengua, con una tradición, con una identidad, que en ese espacio, no sabían hasta cuándo iban a estar allí, corría el riesgo de perderse. Y empezaron a contar, porque los jóvenes preguntaban, bueno, pero papá, abuelo, abuela, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha castigado. ¿Y por qué nos ha castigado Dios? ¿Pero quién es ese Dios? ¿Por qué ese Dios permite que estemos aquí? ¿Y qué es lo que hemos hecho mal? ¿No? Y entonces empieza a contar cosas. Y la primera que cuentan es quién es Dios. Y para contar quién es Dios, tienen que explicarles en el contexto, en el marco de un politeísmo brutal, como era el de Babilonia, decir, nosotros creemos en un único Dios. Es el Dios más poderoso de todos los dioses, que la diosa de no sé dónde, de la fertilidad, o el Dios de la guerra, es un Dios, el Dios más poderoso, el Dios creador de todo lo creado. Y crean cuentos, relatos, hoy decimos mitos, para niños. Los expertos en el Génesis están convencidos de que se escribieron más de 10 relatos de la creación, de los cuales hasta nosotros han llegado 2 nada más. 2 que digo que tienen esas discrepancias entre ellos, ¿no? Vale, pues volvamos ahora al principio. Entonces, si tenemos en cuenta por qué se escriben esos relatos de la creación y caemos en el detalle de que justamente esos relatos de la creación son el origen de un conflicto entre la fe y la ciencia, pero sabemos y somos conscientes de que esos relatos de la creación no son una descripción científica o racional de cómo Dios creó el mundo, ¿dónde está la diferencia o la discrepancia entre la fe y la ciencia? Me vais a permitir que os diga que yo soy absolutamente evolucionista, no entiendo nada de ciencia, pero me parece lo más lógico y coherente. La teoría de la cosmología y del Big Bang y todas estas cosas, la teoría de Darwin, pues lógico, claro, y además parece que lo demuestra, pues enhorabuena, felicidades. ¿Y esto en qué afecta a mi fe? Absolutamente en nada. Incluso me atrevería a decir que no solo no afecta, sino que en sentido negativo, sino que la enriquece.
porque visto en clave un poco humorística diría, pues, oye, pues qué bien, por fin Darwin se ha dado cuenta de que lo que dice el autor del primer relato de la creación, eso de creación en 7 días, es lo que él dice de evolución. Pues claro, al principio era un caos, luego las aguas se ordenaron, luego salieron los animales del mar, luego salieron las bestias y luego al final salió el ser humano. Yo se lo llamaría evolución, ¿no? Pero contada para niños. Qué genio, ¿no? O qué genios aquellos que escribieron esos textos en el exilio de Babilonia. Vale, ¿dónde está entonces el conflicto entre la fe y la ciencia, no? Vuelvo entonces a Maimónides y decía, oye, qué listo aquel hombre, ¿no? El judío este cordobés. Claro que tenía razón, ¿no? Y hoy la teología católica del siglo XXI, en la línea del Papa Francisco, está absolutamente convencida en esta dirección. Por eso yo diría que esta tertulia, esta mesa redonda, no tiene sentido. Porque ¿qué es lo que tenemos que discutir? No, nada. Yo no tengo nada que discutir con José, si es que estoy de acuerdo con él. Claro, pues es obvio, es evidente, pues muy bien, estupendo. ¿Qué os parece? Bueno, y eso, y nada más. Muchas gracias. Sí, yo te iba a hacer una pregunta, porque cuando hablabas de, Javier, de las catástrofes, me llamó la atención que ahora sí hay 3, yo pensaba que eran 2, ¿no? La de la cosmología, la de la evolución, y la tercera, la de la neurociencia, ¿no? Me ha sorprendido, digo, hoy esto cada vez está más complicado, ¿no? El asunto. Bueno, no quiero desviar el tema, pero es que ese es el que más me he dedicado últimamente y tiene que ver con el libre albedrío, sí. Claro. Sí. Porque es yo creo que para los ateos la cosmología ha sido una fuente de sinsabores en general. Al final, todo el avance de la física pues no ha parecido hacer menos plausible la imagen teísta menos plausible la teísta que la atea, y por ahí no reciben así demasiadas alegrías. En tema de la teleevolución, pues ya lo has dicho tú, es que realmente se chocan con que da mucha resistencia entre el cristiano de base, que eso es lo que yo voy a decir ahora. Sobre todo los no católicos. Claro. Sí, sobre todo americanos. Yo tengo aquí un dato que me he acordado, hay un 50 y tantos % de cristianos americanos que no creen en la evolución. Como si eso fuera algo en lo que se pudiera creer o no. Pero bueno. Bueno, entonces, ahora yo creo que el carro de batalla es intentar demostrar que estamos determinados, que no tenemos libre albedrío, y a partir de ahí, pues ya, es decir, ya pues, si existe Dios o no, empieza a ser un poco irrelevante, ¿no? Somos máquinas de carne, es lo que dicen. Ya es el caso. No sé, bueno, yo por añadir otra cosa es también de Ratzinger, que le vamos a hacer, cada cual tiene sus autores, ¿no? Sus fuentes. Sí, no, una cosa bonita que dices en ese mismo texto, que a mí siempre me aclara mucho respecto a la cuestión del origen, ¿sabes? El pobre Adán allí, la costilla, todo el lío aquel, ¿sí? O sea, dice literalmente que el problema de la diferencia de lo humano y el problema de, sí, que lo que se predica o se deja de que lo que digamos del primer hombre, del que se puede decir que es religioso y es hombre, que se pregunta por el significado, es lo mismo que se dice de mí. Y entonces el cambio de perspectiva y el interés dramático de la cosa empieza a ser muy otro. No sé cómo decirte. ¿Me explico? Es una cosa que es interesante. O sea, a mí el Adán, ¿por qué quieres que te diga? Pues Adán, ¿no? Pero yo, mi mujer, mi hijo, mis amigos, los buenos, los malos, la gente, esto es otra cosa, ¿no? Claro. Claro, sí, yo creo que aquí en esto lo que estás diciendo es muy importante, ¿no? Pero porque hablando de Génesis, ¿no? Los relatos de la creación, la intencionalidad que tienen es insistir y los posibles 10 relatos de la creación que haya podido haber, muchos que se han perdido, que además hay influencias de otras historias y narraciones típicas y propias de la Mesopotamia del momento, ¿no? Enuma Elis, el poema de Gilgamesh, mesopotámicos, donde también se habla de una creación muy parecida a la creación que está en la Biblia. La diferencia está en que los autores de los relatos de la creación tenían claro que en lo que insistían no es ni en un proceso evolutivo ni en un formato de creación, sino en la necesidad de clarificar la creencia en un único Dios. Eso es el mensaje. Lo otro ha venido, pues yo creo que quizás por una falta de conocimiento de la razón por la cual se escriben los textos, ¿no? Que es ahí donde está la clave. Le oí decir una vez, abundando en eso, que la gran aportación del judaísmo al mundo fue cambiar
el creer solo en un Dios en pasar a creer en un solo Dios. Porque ya había pueblos que creían solo en un Dios, el suyo, claro, pero sabían que los demás tenían cada uno su Dios. Sin embargo, los judíos fueron los primeros en decir, hay un solo Dios, pero un solo Dios para todos. Bueno, yo creo que podíamos empezar a aceptar preguntas vuestras. Paco. A propósito del Génesis, hace 100 años en España muchos niños no aprendían a leer y escribir, no iban a la escuela, pero los que iban, la gran mayoría iban 4 años. En esos 4 años aprendían a leer y escribir y las llamadas 4 reglas, es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero también aprendían una serie de versos de memoria. Esos versos eran fábulas de Samaniego, de Iriarte, de esto, de lo otro. Que se aprendían de memoria, pero que contenían, digamos, sabiduría. Es decir, conocimientos sobre situaciones que se proponen, que se presentan después en la vida y que pueden tener tal salida o tal otra según lo que uno haga. Estas se presentaban de manera alegórica. Por ejemplo, subió una mona a un nogal y cogiendo una nuez verde, ¿no? O un pozo pintado vio una paloma sedienta, etcétera, etcétera. Los niños en ese momento no lo entendían, pero se lo aprendían de memoria y luego lo iban repitiendo y entendiendo a lo largo de la vida. Eso es un ejemplo. Otro. Cuando yo era niño, leíamos los tebeos y ahí había personajes como, yo qué sé, Gordito Relleno, Don Berrinche, la hermana Gilda. Quizá el último de esa tradición ha sido Mortadelo y Filemón. Bueno, pues ahí se presentaban situaciones reales de la vida, que no lo entendíamos en aquel momento, eso lo entendí yo después. Entonces, cuando uno lee el Génesis desde ese punto de vista, lo encuentra de una riqueza enorme. Es decir, los dos relatos en realidad no se contradicen si se leen así, sino que se complementan. Claro. Muchas gracias. Sí, y no solo estoy de acuerdo, sino que no solo los relatos del Génesis, los relatos de la creación del Génesis, sino pensemos en la historia de Noé, la historia de Sansón y Dalila, la historia de tantas, ¿no? Caín y Abel, todos son, iba a decir, perdona la expresión, son historietas, ¿no? Como decías muy bien, son historietas para transmitir un mensaje. Que eso es lo que queda, que eso es lo importante, ¿no? La forma de la historieta yo creo que es secundario. Lo primero es el mensaje que con el arca de Noé, ¿no? Que se quiere transmitir. Eso es lo importante, no si era una paloma o era un cuervo lo que salió del arca, ¿no? Para ver si había ya secado la tierra, o si el arca era cuadrada o era redonda. No, eso son anécdotas, ¿no? Lo importante es qué mensaje se quiere transmitir y por qué no una nueva regeneración, una nueva creación, ¿no? Pero eso es, ¿cuándo se escribe eso? El relato, por ejemplo, que estoy poniendo ahora de Noé. ¿Cuándo se escribe? Otra vez en el exilio, ¿no? ¿Con qué objetivo? Nuevas generaciones que salen, que nacen en un contexto diferente a eso, ¿no? Por eso, gracias por esta referencia, porque es muy interesante, porque es reflejo de cómo se transmite a las nuevas generaciones nuestra identidad, ¿no? Y yo creo que eso lo estamos perdiendo, en estos momentos. Muchas gracias. Creo que había levantado la mano Miguel ahí atrás. Y mientras... vale, de acuerdo. Gracias. Yo quería añadir un comentario, hacer una pregunta. El comentario es que a mí, personalmente, como cosmólogo, que son mis estudios, me sorprende que a tantos cristianos les suponga una dificultad o una catástrofe el avance de la cosmología, cuando de hecho el autor de la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico. Por eso a mí personalmente nunca me ha supuesto esa dificultad, pero bueno. Celebramos este año, no sé qué aniversario, es el 100 centenario o algo así de Lemaitre. Sí. Vale, y la pregunta es para, disculpa, no recuerdo tu nombre, el catedrático Javier. de biología. No, José. Quería preguntarte por la teoría que dice que el nacimiento, la aparición de la espiritualidad o la religiosidad se podría explicar como un recurso biológico, evolutivo, para fortalecer la salud mental de las personas y combatir, digamos, el desasosiego que puede suponer verse desamparado en un mundo adverso.
algo que a veces se compara con ciertas prácticas que tienen otras especies, como los elefantes, cuando visitan los cementerios de elefantes y tocan allí los huesos de sus antepasados, etc. Entonces, para la mitología, entendida como las mitologías arcaicas, sí que me parece razonable entender que, bueno, es una manera de explicar aquello que no entiendes. En cuanto a las religiones propiamente dichas, esto de que la religiosidad es un recurso biológico y que por lo tanto con una base fisiológica en el cerebro, ¿qué opinión tienes tú? Mi opinión respecto, o sea, no es un tema que me haya... Sí, perdón. No es un tema sobre el que haya reflexionado mucho, pero es que me viene al pelo para volver a decirte un poco lo mismo que comentaba antes. O sea, yo no veo inconcebible, vamos, de hecho, me parece que es una cosa bastante razonable pensar que es mejor tener una visión de la vida llena de esperanza, más positiva, ¿sí? Convencida de que poder compartir mesa con Jesucristo es mucho mejor que el paraíso. No sé cómo, así de fácil, ¿sabes? Me parece todo eso estupendo y muy saludable desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Y por lo tanto, probablemente cargado de beneficios en términos de endorfinas, y no digo endorfinas, yo no soy neurobiólogo, ni falta que... ¿sí? En términos de moléculas, aquellos sí, ¿verdad? Estáis de endorfinas y de cosas hasta aquí, ¿ok? Bueno, pues todas esas cosas, sin duda, pues claro, ¿cómo pretendemos que funcione la psicología en la experiencia que tenemos y en un cerebro que la soporte? Pues claro. Ahora bien, pretender que esa sea la explicación exhaustiva de la religión y que la religión es un epifenómeno de la selección natural para satisfacer la necesidad de no tener miedo que sigo teniendo, pues me parece simplemente de una estrechez mental. ¿Sí? O sea, es como si es el problema clásico del reduccionismo, de otra vez, porque algo se pueda explicar en estos términos, no hay ninguna fundamentación racional, y aparte es un discurso filosófico, o sea, es un problema filosófico, no científico, porque no hay experimento ni medida que pueda dar respuesta a eso. O sea, puedes corroborar que haya un beneficio en términos de fitness, de no sé qué, de tener, sí, vamos, pero es que sociología también, te lees el suicidio de Durkheim y te dice que los grupos más estructurados tienen menos tendencia, ¿sí? Se suicidan menos los judíos que los católicos que los... Pues, muy bien, que esa es la explicación definitiva pues es lo que me parece que no tiene, que es otra vez aplicar la fórmula reduccionista, no es más que, porque tiene que ser. Puede ser reduccionismo o puede ser simplemente navaja de Occam, que como es una explicación más sencilla... Absolutamente de acuerdo, sobre eso sí que he pensado. Creo que el problema es que no se explica adecuadamente la potencia, o sea, que el fenómeno humano no se explica bien, reduciendo la dualidad espíritu-materia, o llámalo H, pero creo que todos entendemos a qué me refiero. Creo que no se... Porque la tentación sería decir, es más parsimonioso, es más sencillo, si en realidad uno es epifenómeno de otro, ¿sí? Pero creo que en el fondo, negar la distinción, o sea, hacer eso, niega la distinción, anula el problema. A mí no me parece intelectualmente satisfactorio, me parece que no es una explicación completa, ¿sí? Entia non sunt multiplicanda per ter necessitatem, pero a lo mejor sí hay necesidad, ¿sí? Lo mismo no soy capaz de explicar solo a base de selección natural o selección de grupo, lo que tú quieras. Ahí, Miguel, tenéis que intervenir, los chicos de psicología. Os veo... Hola, sí. Muchísimas gracias por la mesa redonda, por la organización, Javier, y gracias a los profesores José Díaz y a Jaime Vázquez. Disiento con que estamos todos de acuerdo y no hay nada que discutir, sí hay mucho que discutir, y hay un problema muy grande, y el problema es la relación ciencia-fe. Entonces, me parece que, aquí voy a tirar agua a mi molino, soy filósofo, me parece que hay un salto que se pretende dar desde la ciencia a la fe o viceversa y se olvida el escalón intermedio que es la filosofía, que puede conectar los dos ámbitos. Y eso cada vez se está olvidando más. Pero
paréntesis. Mi pregunta concreta para el profesor José Díaz es, la ciencia tiene que explicar el porqué próximo, las causas próximas. Ahora, tiene que explicarme cómo. Mi pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo lo que ahora llamamos mutación, como una palabra ahí medio oscura, una caja negra, mutación? Y eso resuelve el tema de la evolución. Selección natural, muy bien. Tú mismo has dicho, Popper ya ha criticado ese logicismo. Uno sobrevive porque es el más apto y es más apto porque sobrevive. Eso es un círculo vicioso. Pero mi pregunta es, se ha dado una explicación a partir de los 60 sobre los genes Hox, para tratar de explicar el cambio en los individuos que puede producir cambio. También se trata de mostrar el ejemplo de la famosa Drosophila melanogaster, que es el melanogaster, que es la que supuestamente puede demostrar de una manera ejemplar cómo se produce la evolución o el cambio evolutivo. Se habla de radiaciones como dentro del proceso de cambio. Tanto las radiaciones como el tema de los genes OX, sobre todo causan deformaciones, no transformaciones a más. Tal vez pueda haber a más, no sé cómo, por eso mi pregunta. Me gustaría saber si hay alguna explicación actual que no sean estas, o la de Lamarck, que es, bueno, caracteres hereditarios. Darwin usó como muleta porque no sabía cómo explicar el proceso de la evolución, hasta que salió el tema de la mutación y los cambios genéticos de Mendel, etc. Es decir, ¿cómo se produce eso? La ciencia puede darme una explicación más actualizada que estas que venimos trayendo, porque ahora hay mucha investigación que se hace sobre esto. El misterio del preformacionismo, de estructuras que son preformaciones, no sé si es el término adecuado, creo que... hasta aquí todo claro para mí. Vale, es por ejemplo, cuando, creo que usted en algún momento escribió sobre esto, cuando habló de la sutura craneana que tienen los reptiles, y que no... Preadaptacionismo, eso. Y que no le sirve a ningún reptil, pero sí que le servirá a los mamíferos para que el cerebro pueda pasar por el canal de parto. O sea, ¿cómo me puede explicar esto? Esa es la primera pregunta. Y en cuanto al profesor Jaime Vázquez, diciendo con respecto al tema de que los libros, y un libro, y que el libro es la Biblia, al menos en la religión católica, me parece que hay 3 fuentes de revelación, no una sola. Y una de las fuentes porque se trata de revelación, lo que funda la fe es que Dios se revela, en el caso sobre todo de nuestra fe. O sea, si la Biblia se escribió, tengo entendido que lo escribió Moisés, el Pentateuco por lo menos. Y luego ¿Cómo? Es que el Pentateuco lo escribió Moisés. ¿Que tienes entendido que Moisés escribió el Pentateuco? Sí, y que antes había una tradición meramente oral, como tú mismo lo habías dicho, con lo cual no hay un libro durante muchos siglos, con lo cual no se puede basar sobre un libro la fe, y más la católica, porque además de la Biblia como fuente de revelación está la tradición y el magisterio. O sea, me parece que es importante porque la sola escritura abre el campo a otra. Sí. Bien. Y bueno, lo del mito no voy a entrar porque si no me alargo mucho. Gracias. Bueno, no sé, es que son muchas cosas. O sea, has introducido tantos elementos que daría para hacer un cursito de varias semanas. Te quiero decir, perdón, se me olvida siempre el... Sí, que has introducido tantas cuestiones que muchas de ellas están, o sea, quiero decir, son objeto de investigación activa, están razonablemente bien asentados. O sea, se podría hablar del lamarquismo y el lamarquismo como tal, pues no. Una versión nueva, o sea, una manera de quitar protagonismo a la visión un poco también reductiva y un poco, yo creo que en el fondo un poco tonta de Dawkins, que es la del gen
como el gran el maestro de orquesta que está allí escondido y que ha conseguido, él acaba alguno de sus capítulos del Gen Egoísta contando que utiliza lerdos robots, que somos nosotros, para llevar a cabo pues ese tipo de cuestión muy centrada en el gen, que convierte al ambiente en solo el filtro selectivo que trabaja sobre el fondo de variación engendrado por las mutaciones, tal. Eso está muy en revisión ahora, con un concepto evolutivo muy en boga, que es el de plasticidad fenotípica, muy relacionado con todas las cuestiones de epigenética, etcétera, que son cosas... Pero claro, es que no me puedo poner a hablar aquí sin medida, porque no... Igual el asunto de los genes Hox y sobre todo la explosión cámbrica, pues otro tema, pues es otra de las fronteras de biología y biología del desarrollo, ¿sí? La evolución de la forma no se puede comprender sin hacer alusión al desarrollo, porque el hecho de tener una cabeza más grande o un brazo más corto depende en última instancia de que el brazo se empiece a formar antes o después y de que esté creciendo durante más o menos tiempo, y eso es desarrollo. O sea, son muchas cuestiones, pero que en general, no sé cómo decir, son cuestiones en las que el conocimiento avanza con seguridad, que es bonito leer, que son todas cosas muy claras. Respecto al origen de la otra cuestión de fondo de si la mutación es al azar o no es, a veces cuando se habla de azar, lo único que se quiere decir es que la mutación, o sea, digamos que es un concepto que ha convertido, es una expresión curiosa. Hay solo una vez en biología que se habla de dogma. Se utiliza exactamente la palabra dogma. Es el dogma central de la biología molecular, que lo único que quiere decir es eso, que es que la selección trabaja sobre el fenotipo. La distinción entre fenotipo y genotipo es la traducción práctica del dogma. Y es una distinción muy filosófica, a mí me parece que es casi como si fuéramos kantianos, proyectando categorías para poder comprender algo, ¿sí? El fenotipo es lo que la selección moldea, el genotipo está debajo y no puedes pasar de fenotipo a genotipo. La variación en el genotipo es independiente del efecto que tiene la selección sobre el fenotipo. Lo he dicho muy técnicamente, lo diré de una manera más sencilla. Las mutaciones al azar son en el sentido de que no es más fácil o más probable que se produzca una mutación buena que mala, ni al contrario. Las mutaciones se producen por causas no azarosas, se producen por fallos de la polimerasa, por efectos de mutágenos ambientales, tienen explicación. Yo no voy al fondo, la explicación última de la materia creo que es cuántica, y eso pues espero que alguien alguna vez sepa de qué se trata eso, ¿no? Son demasiadas cosas, pero a mí me llena de entusiasmo que preguntes, que podamos conocer estas cosas, y ninguna me produce más que alegría ver lo mucho que sabemos y lo muchísimo más que nos queda por aprender, para de una vez convencernos de que ciencia y misterio son muy amigos, y que misterio es más lo que empezamos a ver de lo que no sabemos, que una cosa extraña y enemiga. No sé si quieres añadir algo. Deberíamos ir empezando a pensar en terminar, y por lo menos había una mano levantada todavía, que yo creo que esa la tenemos. ¿Sí querías añadir algo? No, bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, de que además de la interpretación y lectura de la Biblia, en el cristianismo está la revelación, es una religión de revelación, y está la tradición, que es muy importante, por supuesto. Pero la esencia, es decir, la teología, cuando comienza a andar, tiene como fuente para su andadura el testimonio de la revelación bíblica. Permíteme que una revelación a Biblia, porque si no hay Biblia, ¿dónde tenemos la revelación, el testimonio de la revelación, ¿no? Y pensemos desde el punto de vista cristiano en la literatura evangélica, por ejemplo, ¿no? A esto sí me gustaría matizar la diferencia que hay entre la revelación bíblica para el cristiano y la revelación judía, que es un porcentaje muy elevado de la Biblia cristiana, que es lo que llamamos el Antiguo Testamento, y los judíos llaman su Biblia o Biblia hebrea, ¿no? Y claro, es completamente distinto, ¿no? La exégesis bíblica judía no existe. La exégesis bíblica cristiana, por supuesto, ¿no? Ya sea católica, protestante, ¿no? En la exégesis católica, pues la tradición es ineludible. Ya no digo la revelación, la tradición es ineludible, por supuesto, y aquí es donde sí yo me uno al testimonio de los grandes teólogos, no biblistas, teólogos, que han interpretado la Biblia
de muchas maneras más o menos acertada, que podemos estar de acuerdo o que nos parecen, que cada uno la hace en el entorno y en el contexto del tiempo en el que se hace. No es lo mismo la interpretación de la Biblia en el siglo XIX, cuando empieza a hacerse, ¿no?, en el mundo católico, en el siglo XIX, que a mitad del siglo XX, que hoy en el siglo XXI, ¿no? Por eso, y desde luego, claro, esa interpretación de la Biblia católica, o vamos a decir cristiana, también protestante, es la que nos permite decir, es decir, contradecir la misma Biblia, no contradecir, sino contradecir la tradición judía que identifica, como bien has dicho, que el autor del Pentateuco, de la ley, de la Torá, es Moisés, cuando hoy todo el mundo sabe que es una atribución, como en la Biblia hebrea hay tantas atribuciones a autores, a personajes destacados de su historia, para otorgar autoridad al texto que se quiere decir, ¿no? Entonces yo quiero autentificar de alguna forma, ¿no?, que los relatos de la creación, que es de los que estamos hablando, son obra de Moisés. Moisés lleva 700 años muerto, si es que existió, o es un género literario. Y lo escribimos y nos creamos lo que necesitemos crear para justificar nuestra identidad y para defenderla, que es lo que hacen los autores de estos relatos, ¿no?, de toda esta larga tradición, ¿no? O sea, que sí estaría de acuerdo, pero más todavía, yo más allá de lo que has dicho, ¿no? Y bueno, agradeceros esta mesa redonda, la verdad. Soy la profesora de todos estos alumnos y por eso también quería hacer un breve comentario. Y es verdad que yo les introduzco en los conocimientos para que poco a poco entren en la neurociencia dentro de psicología. Entonces justo ahora estábamos dando el paso, hola Paco, dando el paso de toda la biología molecular a la citología para después ya entrar a la genética. Entonces es verdad que me ha parecido además muy interesante el tercer caballo de batalla de la neurociencia, pero sí que quería comentar como algo que a mí me ha servido y se lo intento transmitir a ellos, cómo tiene que haber distintas perspectivas para acercarse a la verdad. Pues la ciencia, la fe, la filosofía son todas necesarias y en concreto en el tema de la conducta humana, intentar reducirla solo a neurotransmisores, yo lejos de quitarle valor a la persona, creo que le da valor al cuerpo humano. Y de ahí todo el tema de la teología del cuerpo, porque no hay ninguna conducta humana que no tenga un sustrato biológico y por ello no existe ninguna pelea. Por eso el cigoto, incluso el cigoto cuando empieza a existir ya es un cuerpo humano con una mínima conducta. Pero, o sea, sí que quería un poco, porque como luego vamos a hacer discusión en clase y vamos a tener debate, pues ver cómo la ciencia y la fe son distintos aspectos que son totalmente necesarios para podernos acercar ligeramente a la verdad. Y nada, agradeceros la mesa redonda. Yo quiero hacer una última... Sí, pero yo quiero hacer una última invitación a los alumnos, por si quiere alguno participar. Sí. Antes de que ya no quede más remedio que terminar. Sí, pero bueno, seguro que es debatido. Que han estado muy por lo menos muy activos, entonces bueno, pues al margen de las cosas propias de la edad y condición que hacen que uno tenga que contar cositas, estoy casi convencido, es como hago en clase, de que algo habría interesante para todos. Si no había nada interesante para todos. Vosotros habéis escuchado que la teoría evolutiva es incompatible con la fe. ¿A que sí? ¿Alguna vez? ¿A que sí os suena haberlo oído, haber leído? Lo que tenéis que hacer es estar preparados para contestar a eso. Porque lo vais a escuchar cada vez más. Y muy bien vendido y muy bien empaquetado, además. No, pero es que la opinión... No hace falta el micrófono, te hemos oído. ¿Qué hay que hacer, pues, si el tema es complejo y la opinión es difícil? Estudiar y leer. Eso es. Y os animo a hacerlo más. No, bueno, pero luego en la universidad, bueno, te da un barnicillo, pero luego hay que trabajar por esta cuenta. Como usted ha dicho, es que si no se me escucha mucho. Sí que tenemos historia de psicología que a algún punto sí que hemos tocado, pero es eso, que no podría dar yo mi opinión ni podría debatirles a ustedes lo que han dicho porque realmente no tengo ninguna base para hacerlo, ni conocimiento
en 4 años cuando termine la carrera puede ser, pero en estos momentos no. Era, si teníais preguntas tampoco hace falta dar... No, me parece que han dejado cada uno claro su postura. Lo mejor es que estéis aquí. Sí, sí, es que estéis escuchando. A mí sí me han parecido. A mí sí me ha parecido. Animal no es lo mismo que estudiar genes. Que a mí me ha parecido que son diferentes, cada una desde su perspectiva, pero que se unifican. Entonces, pues sí, se complementan y se unifican y... Eso. Gracias. Luego, una cosa que sí os toca es juzgar si os interesa o no. Pero eso es una cosa que se dice, que se tiene que preguntar, o sea, que se lo pregunta uno. O a lo mejor no. A mí lo que quiero es pasarlo bien. ¿Me explico? Quiero pasarlo bien y tener el título y a lo mejor trabajar o no, no lo sé. Pero uno sí debería saber, ¿no? O sea, es que al final, más tarde o más temprano, dices, ¿y yo quién soy? Y mirar para otro lado, pues sirve hasta que ya no sirve. Eso lo digo como experiencia. Muy bien. Bueno, pues si son las 9 menos cuarto, yo creo que es buena hora de que acabemos. Os agradezco nuevamente a todos vuestra presencia aquí y muy especialmente a mis compañeros de mesa por haber venido. Solo hay uno, ¿no? Dos. No hay mucha paridad en esta clase, por lo que veo, pero bueno. Son todas mujeres. De algunos por ahí, ¿no? Yo tengo un grupo de primero que es más o menos igual, que son de farmacia. Si no, pues nada. Gracias.